Welcome to Grammar Break. Today we're going to learn a new expression. A new question. Yes? How often? How often? Algunas personas también lo pueden pronunciar como how often. How often. Que significa con cuánta frecuencia, ¿sí? Vamos a aprender entonces cómo hacer esta pregunta y también cómo responderlo, ¿sí? Bueno, comencemos entonces. Prestemos atención a las siguientes oraciones. Siguiente pregunta. How often do you clean the house? How often do you clean the house? ¿Con cuánta frecuencia limpias tu casa o la casa? Yo puedo responder de tres maneras. Puedo decir, I usually clean my house. O puedo decir, I clean my house twice a week. O puedo decir, I don't clean the house every day. ¿Sí? Entonces, si tengo que responder la pregunta, how often, con cuánta frecuencia limpias la casa, puedo decir, I usually clean my house. Yo usualmente limpio mi casa. O I clean my house twice a week. Limpio mi casa 2 veces a la semana. O I don't clean the house every day. Que significa no limpio mi casa todos los días. Entonces, estoy preguntando sobre frecuencia, how often, con cuánta frecuencia, y estoy respondiendo la frecuencia también, ¿sí? En este caso estoy usando palabras como usually, ¿sí? Yo usualmente limpio mi casa, ¿sí? O expresiones de tiempo o de frecuencias como twice a week, 2 veces a la semana, o every day, todos los días, ¿sí? Veamos entonces cómo podemos utilizar estas palabras, en qué parte de la oración y demás, ¿sí? Supónganse que me preguntan, how often do you go shopping? ¿Con cuánta frecuencia vas de compras? Yo puedo responder diciendo, I always go shopping. Yo siempre voy de compras, ¿sí? O supónganse que me preguntan, how often do you exercise? ¿Con cuántas frecuencias haces ejercicio? Yo puedo responder, I usually exercise. Yo usualmente hago ejercicios, ¿sí? O supónganse que me preguntan, how often do you make dinner? Yo puedo responder, I sometimes make dinner, ¿sí? Yo a veces hago la cena. O supónganse que me preguntaran, how often do you clean the car? Yo puedo decir, I never clean the car, ¿sí? Yo nunca limpio el carro o limpio el auto, ¿sí? Es un sinónimo de decir, I don't clean the car. Yo no limpio el carro, ¿sí? Entonces estoy haciendo una pregunta sobre la frecuencia, how often, y estoy respondiendo, ¿sí? Con always, usually, sometimes, never, ¿sí? Estas palabras, always, usually, sometimes, and never, lo conocemos como adverbios de frecuencia, ¿sí? Adverbios, ¿sí? Quiere decir de que le dan más significado al verbo. Por tanto, always, usually, sometimes, never no son verbos, son adverbios. ¿Dónde podemos ubicar los verbos en la oración? Supónganse aquí en el primero, I always go shopping. ¿Dónde está el verbo? Bien, es aquí, go, está aquí. En la segunda oración, ¿dónde está el verbo? I usually exercise. Bien, exercise es el verbo, ¿sí? En la tercera, make. Muy bien. Make es el verbo, hacer la cena. Y en el cuarto, clean. Muy bien. Clean the car. Clean es el verbo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, ¿en qué posición está el adverbio de frecuencia con relación al verbo? Primero tenemos que destacar que always, usually, sometimes and never son adverbios de frecuencia, always siendo el adverbio de frecuencia más alto, ¿sí? Siempre, y never el nunca, ¿sí? Está en orden, always siendo lo máximo y never nunca, ¿sí? Ahora, con relación al verbo,
vamos a tener primero el adverbio como always y después el verbo como go, ¿sí? Entonces, la fórmula va a ser adverbio más verbo. I always go. I usually exercise. Sometimes make. Never clean, ¿sí? Primero el adverbio y luego el verbo. Muy bien. Prestemos atención a las siguientes oraciones. Pregunto, how often do you take out the trash? How often do you take out the trash? ¿Con cuánta frecuencia sacas la basura? Yo puedo responder, I take out the trash once a day. Yo saco la basura una vez al día. Once a day, una vez al día. Once es una vez, ¿sí? O puedo decir once a week, ¿sí? Una vez a la semana. O puedo decir once a month, una vez al mes, ¿sí? Once a year, una vez al año, ¿sí? Entonces, puedo utilizar el once a day, once a week, once a month, once a year, expresiones de tiempo, ¿sí? Expresiones de frecuencia, van al final de la oración, ¿sí? Usualmente. Pueden ir también al principio, ¿sí? Once. Pero también puedo utilizar expresiones como twice. Twice significa dos veces, ¿sí? Twice a day, ¿sí? Twice a day. O puedo decir twice a month o twice a year, ¿sí? Puedo utilizar esa expresión. También twice, dos veces. No digo two times, pero digo twice. O puedo usar expresiones como three times, tres veces a day, tres veces a la semana, o three times a week, o three times a month, ¿sí? O five times. A partir del 3 en adelante vamos a utilizar times, ¿sí? 3 times, 4 times, 5 times, 10 times, a month, a year, a week, ¿sí? Entonces podemos utilizar estas expresiones once o directamente twice, 3 times, 5 times al finalizar, ¿sí? La oración, si podemos ubicar, si vemos esta oración, ¿dónde está el verbo? ¿Sí? El verbo es to take out, ¿sí? Take out es sacar la basura. Entonces estas expresiones van al final, ¿sí? O también puedo utilizarlos al comienzo, ¿sí? Puedo decir, once a day I take out the trash, ¿sí? O puedo decir, once a week I take out the trash. Pongo una coma, ¿sí? Después de esta expresión. Once a day, coma, I take out the trash. Once a month, coma, I take out the trash. Pero no es tan común, ¿sí? Ponerlo al comienzo. Por lo general, siempre se coloca al final de la oración, ¿sí? Muy bien. También puedo utilizar expresiones como las que están viendo aquí en la pantalla, ¿sí? Every day, every weekend, every Friday, on Fridays, on Wednesdays. Entonces puedo utilizar expresiones como every day, todos los días, ¿sí? O every weekend, todos los fines de semana. O every Friday, todos los viernes, ¿sí? O on Fridays, ¿sí? Los viernes, ¿sí? Y o on Wednesdays, ¿sí? Los miércoles, ¿sí? Sea cual sea el caso, lo utilizo al final de la oración o también puede ser al comienzo, ¿sí? Pero es mucho más común utilizarlo al final de la oración, ¿sí? Recuerden que en el caso de on Fridays, ¿sí? El on va antes del día, ¿sí? Y pongo en plural el día, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces estas oraciones. I never do exercise. Para recapitular, ¿sí? I never do exercise. Tenemos una breve frecuencia, el never, ¿sí? Que es lo mismo que decir I don't do exercise. Yo no hago ejercicio, ¿sí? En este caso, el don't puede reemplazar el never, ¿sí? Nunca hago ejercicios o no hago ejercicios, ¿sí? My sister usually does her homework. ¿Dónde está la breve frecuencia? Usually, muy bien. Mi hermana
usualmente does, ¿sí? My sister es she. Recuerden que tenemos que conjugar el verbo con es porque es el verbo do, ¿sí? En tercera persona. También puedo decir my parents go to bed early on Sundays, ¿sí? Mis padres van a la cama temprano los domingos, ¿sí? Entonces en este caso tengo la expresión on Sundays, ¿sí? Utilizo el on antes de utilizar el día de la semana, ¿sí? Y agrego la S para indicar que son todos los domingos, ¿sí? No es simplemente un solo domingo, ¿sí? Pero lo utilizamos con el on y la S al final, ¿sí? Sundays, Fridays. También puedo decir I get up early every day, ¿sí? Every day es otra expresión que puedo utilizar. Yo me levanto temprano todos los días, ¿sí? O también lo podemos utilizar expresiones al comienzo de la oración, ¿sí? Como por ejemplo, once a week I go to the movies, ¿sí? Una vez a la semana voy al cine. O on Mondays John watches TV. Los lunes John mira televisión, ¿sí? On para introducir el día y el día terminando en S, ¿sí? Para que sea todos los lunes o los martes o los miércoles. Muy bien, esta ha sido la clase por hoy. Just do the exercises below and don't forget to go to my web page that is andreslabra.com, ¿sí? Espero que estén muy bien.